Por eso tal vez fue que te comenté, perdón, al respecto de los cuántos empleados son, ¿no? Porque no sé el contexto para qué, como que mezclaron muchas cosas. Y es el caso de varios, ¿no? Que, por ejemplo, van a hablar sobre el pedido y cuando uno va a un restaurante, eh, ¿cómo llenan el pedido? Sí le van a poner un número de orden y ese número de orden va a tener ciertos platillos que tienen un precio unitario y que van a decirse por cuántas veces se va a multiplicar, por uno o por dos o las veces que pidan el producto. Eso me va a dar un subtotal que se tiene que ir sumando para darme el gran total de la orden. Y entonces cuando hago esa analogía es porque me pusieron orden, número de orden, cliente, ¿no? El nombre del cliente o la asociación con el cliente que pusieron varios. Y luego ya me dicen total y forma de pago. Y por eso les preguntaba, bueno, ¿y en dónde está desglosado lo que pidió cada mesa? ¿No? Porque está asociado a un cliente. Igual cuando dijeron forma de pago, la forma de pago y pusieron tarjeta de crédito y pusieron que van a poner los datos de la tarjeta de crédito. En la clase pasada les comenté, eso no es válido ponerlo en una base de datos. Por la parte de la reglamentación y la seguridad de los mismos datos. Cuando uno va a un restaurante no nos piden datos. Vamos a pagar con tarjeta y ¿qué es lo que sucede para poder pagar con tarjeta? Pues traen la terminal para que uno ingrese la tarjeta, se valide con el banco, pero los del restaurante no se quedan con los datos de mi tarjeta. Entonces, esta parte de almacenar datos de la tarjeta no es válido. Es decir, tengo que poner, si lo que necesito es especificar qué tipo de pago tengo, es poner tipo de pago en efectivo. Sé que ese dinero va a estar en la caja registrado. Si es en tarjeta de débito o de crédito, deberá aparecerme reflejado en mi situación bancaria. ¿Sí está claro? Entonces, esas son varias observaciones de manera general que vamos perdiendo. Hay reglas que se tienen que establecer. Por ejemplo, ahorita se me ocurre un atributo obligatorio de los libros que me sirve como llave primaria es el ISBN, porque es un número estándar mundial que identifica a cada libro con esa clave. Entonces, en cualquier parte del mundo que alguien ingrese esa clave de libro, pues saben de qué libro estamos hablando. Pues existen claves universales para revistas, para el registro de discos, para el registro de varias cosas. Eso no lo vamos a encontrar en ningún libro, pero son cosas que tenemos que indagar cuando vamos a hablar de un contexto específico en donde tenemos que ver qué reglas hay que respetar. Y entonces esta parte, pues, es parte de cultura general que como informáticos tenemos que saber. Obviamente ustedes todavía no tienen tanta experiencia algunos y bueno, este ejercicio era para ver cómo es que vienen en la parte del análisis, ¿no? Porque a veces volvemos a lo mismo, estamos acostumbrados a que nos den un ejercicio en donde dicen, estas son las entidades y entonces ahora haz los diagramas con esta información. Y cuando yo les cambio ese paradigma y les digo, a ver, ustedes conformen ese contexto, eso les cuesta más trabajo. Pero al fin del día eso va a suceder allá afuera, cuando alguien les pida un software. Tener que aportar ideas y van a tratar de abstraer lo más que se pueda de lo que el usuario dice para que yo pueda dar una buena respuesta. Y eso significa un software con calidad que haga lo que él necesita que se haga. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí, maestro.
profesora. ¿Sí? Sí. Alejandro, ¿ya le quedó más claro a qué me refería tal vez? Sí, maestra, ya. Sí, de hecho, incluso abajo igual me puso que era como que lo consideraba no pertinente. Entonces igual sí, ya con eso como que tenía la idea, pero era más que nada para ver si dónde modificarle. Pero bueno, ya me quedó más claro. Ok, y entonces ese tipo de cosas, cuando lo reviso de manera individual y les voy comentando y les doy algunas observaciones, pues esperaría que ya quede más claro, porque al fin del día, sí es importante que aprendamos a trabajar una base de datos, un manejador de base de datos, pero más importante es que sepamos abstraer la información del usuario para darle los datos que realmente le van a ser pertinentes y útiles, porque inventarnos hacer una base de datos sin tener bien claro qué es lo que él quiere, se vuelve complejo. Y entonces vamos a lo que muchos dicen, bueno, es que si él no está claro y me pide una cosa y luego me la cambia, no. Es que para evitar que me lo cambie desde un principio es mejor dedicarle más tiempo a entender lo que quiere. Y yo creo que la forma de hacerlo, bueno, a mí creo que es justo la metodología que les decía, ¿no? Sí dilatarme un poco en el dominio del universo que me está hablando, pero cuando lo empiezo a hacer gráfico con mi caso de uso y digo, bueno, este es usted, y usted va a poder hacer este proceso, este y este. Este proceso necesita almacenar estos datos, que son mis actores secundarios. Bueno, pues eso me va a ir dando un panorama general. Y cuando ya le voy la documentación y le entrego la interfaz gráfica, pues ya le queda mucho más claro a él lo que voy a hacer y que le va a servir. Y entonces ahora sí lo que haga va a resultar de acuerdo a lo que él quiere. ¿Ok? ¿Dudas? Yo, profesora. ¿Qué pasó? Yo estoy viendo aquí que tuvo un problema Ajá. con... Lo que pasa es, las observaciones que usted me hizo fue la primera versión, pero estoy viendo que cuando subí la segunda versión, o sea, no se guardó. Sí, esa fue la única que encontré. Yo también dije, pues me dijo que iba a subir, pero pues es la misma. Sí, no sé qué pasó que no, o sea, como no me notificó si se subió o no, creo que no sé qué pasó. Entonces, de hecho no te notifica, o sea, lo adjuntas, inmediatamente aparece. Y les había pedido que fuera por la versión que dice formato impreso, para que aparezca el documento y no el icono que dice abrir documento. Ok. No sé si quieres subirlo, Catalina. Y no sé quién más comentó algo, me iba a decir algo. Tengo una duda. Bueno, cuando me hice mi revisión, simplemente me dijo que si creía pertinente agregar como la opción de que está pagado el pedido en este y ya en mi nueva versión añadí un campo que es, bueno, se podría decir booleano, que es nada más true o false, de que si está pagado o no el pedido. No sé si quede correcto. Bueno, de hecho, o sea, el atributo lo añadí y puse en la máscara que simplemente valores booleanos, ¿no? 0 para falso y 1 para true para saber si ya fue pagado o no. Aunque podríamos mencionar ahí algo. El contexto que me dices, es que eso es por lo que digo, mejor lo revisamos, porque revisé 44 ejercicios, ¿no? Entonces, sí me acuerdo de algunos detalles, pero sí se puede arreglar de esa manera, pero también la transacción se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Y entonces cuando registro el pago es porque ya se hizo. ¿Sí, Alejandro? No es que tenga yo que no me pagaron, porque eso se supone que no debería suceder. Ok, entiendo. Bueno, ¿no? Sí, lo había visto más desde el punto de que llegaban los clientes a
él modificaba ese atributo se parecía del estatus. Ajá, del estatus. Pero en términos generales, pues cuando cobras te pagan, ¿no? A menos que pues alguien se pase de listo, pero pues no es la norma. Entonces sí se puede hacer, pero normalmente pues siempre que uno consume, pues tiene que pagar, ¿no? O sea, por eso es que digo, bueno, está bien, o sea, lo puedes poner, pero está bien. Y de algo que ahorita que me dijo Cata me acordé, le puso que no se aceptaban nulos, ¿no? Si yo quiero decir que el atributo es obligatorio, entonces le pongo atributo simple, diagonal, obligatorio. Y eso significa que cuando lo va a declarar en el programador, le va a poner el nombre del atributo y le va a decir su longitud y le va a decir que no va a permitir que tenga nulos. Pero no es en las observaciones, sino en el tipo de atributo se pone sí, puesto, multivaluado, como lo quieras, y le pones que es obligatorio, para que sepamos que siempre va a tener confirmación ese dato. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Sí, David? ¿O? No, sí, profesora, ya nada más para, pues ahorita le mando mensaje de que ya lo subí corregido y ya nada más quedo pendiente de lo que falte. Ok, está bien. Sí, gracias. De nada. Ok, si no hay otro comentario, quisiera proseguir con el ejercicio que les voy a dejar. Bueno, pero obviamente primero vamos a ver un tema, ¿no? Que considero que ya todos saben. ¿Ya ven la presentación? Ya. Sí. Ok. Ya. Vamos a ver, sigue, después de que ya entendí cuáles son esos objetos de los cuales voy a almacenar información. Voy a empezar a ver que esos objetos se tienen que relacionar con otros, porque en el mismo diagrama de casos de uso puedo identificar que para que se lleve a cabo un proceso necesita información de una entidad y luego de otra para poderlas interrelacionar. Entonces, por eso es que considero muy pertinente hacer el diagrama de casos de uso, donde voy a definir mis entidades y voy a decir con qué procesos se relacionan. Y entonces ya me van dando una idea de cómo se va a construir este modelo de entidad-relación. Entonces, en este modelo vamos a utilizar rectángulos que van a contener que es el nombre de la entidad y del objeto del cual vamos a almacenar información. Se va a unir con otra entidad a través de un rombo y dentro del rombo va a ir un verbo que dice cómo se llama esa relación. Esta primera imagen dice que tenemos un curso que impartir cierto profesor y podríamos hacer la semejanza que el curso de construcción de base de datos lo imparte la profesora Rocío Salas. Pero ese curso lo puede impartir Rocío Salas, Oscar Mota, Ruth, Susana Nonato, etcétera, etcétera. Y entonces ahí nos podemos identificar que un curso puede ser impartido por N profesores. Y también puedo decir que la profesora Rocío Leticia Salas imparte construcción y diseño. Y de diseño 2 secuencias. Y entonces puedo decir que el profesor imparte N cursos. ¿Ok? Cuando hablo de la cardinalidad, porque ese es el número de veces con las que se relaciona una entidad con otro, me permite tomar decisiones cuando voy a hacer este modelo, lo voy a representar en un modelo relacional. Entonces, sí es muy importante que la abstracción que haga permita definir el número de veces que se van a interrelacionar las entidades a través de una relación. Y entonces,
Este sería una relación física, ¿no? No le puse cardinalidad. En varias no lo tiene porque depende del contexto, ¿ok? Para que no digan, es que como la maestra dijo que curso y profesor es de 1 a n, siempre que tenga curso y profesor va a ser de 1 a n. No, va a depender del contexto del que esté hablando para ver cuál es la cardinalidad que necesito. Y entonces, bueno, ya sabemos que una entidad es cualquier objeto que puede ser real o abstracto, que existe en la realidad a la que nos estamos refiriendo y de la cual queremos almacenar información en la base de datos. La interrelación es una asociación, una vinculación o correspondencia entre entidades. ¿Ok? Aquí le vamos a llamar relación, no interrelación. Interrelación le vamos a llamar cuando estemos en el modelo relacional. Hay otra forma de representar las entidades, bueno, que puede ser útil en algún momento. Y es que dos entidades pueden tener dos tipos de relación. Como es el caso de decir que un profesor imparte curso, pero también ese profesor recibe curso. Este es un puede ser, o dependiendo del contexto, que tengamos dos entidades que pueden tener dos relaciones. No significa que siempre va a haber, depende otra vez del contexto. Y entonces puede haber que dos entidades puedan tener dos tipos de relaciones, pero esas relaciones también pueden tener restricciones, que más adelante las vamos a ver. La representación del dominio y los atributos, vamos a darnos cuenta que las entidades en algunos libros y algunas formas de autores pueden representarse con líneas, así como lo tengo aquí, y van a poder tener una bolita donde identifico cuáles son los atributos. También las relaciones pueden tener atributos. Y hay otra manera de representar esos atributos que es a través de una elipse. Eso es válido en todos lados, pero el caso es que nosotros en mi materia, cuando estoy abstrayendo la información, construyo mi diccionario de datos. Entonces, en mi caso, para la materia, no le necesitan poner los atributos juntos al diagrama entidad-relación. Se los puse para que no lo perdamos de vista, que en otros libros, para algunos autores se pueden escribir los atributos junto con las entidades. Cuando yo hago el diccionario de datos, siento que es más pertinente porque ya le doy más información de esos atributos al programador. En este caso aparecen esos datos que le estoy poniendo en el diccionario de datos. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Creo que profesora, todo bien. Todo bien, profesor. Y entonces, bueno, ya les había dicho, al dominio, bueno, cuando hablamos del dominio dijimos que es los posibles valores que podríamos tener, ¿no? Y entonces, bueno, en el caso vuelvo a repetir, por eso para mí es más importante hacer el diccionario que escribirlo aquí. Esta representación de atributo compuesto podremos encontrarlo de estas dos maneras, como una patita de gallo y una línea que atraviesa para identificar que esos tres datos conforman la fecha de nacimiento de una persona, y la forma que se representa la línea punteada es cuando el atributo es opcional. Cuando es una llave principal se le pone lleno el círculo. Cuando está a la mitad es que es un indicador alternativo. Y el multivaluado es cuando se le pone la punta de flecha. Hay tres tipos de llaves que vamos a encontrar. Y dijimos que una llave primaria es la cual me va a permitir identificar unívocamente a mi entidad. Tenemos atributos que identifican a una persona, como es su CURP, su RFC, su número, el número de una escuela, número de estudiante, número de, ¿qué otra cosa?
El del Seguro Social, el registro del INICA, pero esas claves me van a permitir identificar persona el texto. El nombre, por ejemplo, no es válido como llave primaria porque podemos encontrar personas que tengan el nombre y ni siquiera sean familiares. Tienen los mismos apellidos y los mismos nombres, ni siquiera se conocían. O pueden tener los mismos apellidos y diferente nombre. Entonces, cuando yo haga la búsqueda, por ejemplo, de quiero el apellido, quiero a la persona que se apellide, ¿qué apellido? Vamos a poner Guerrero Hernández, ¿no? Y si yo escribo Guerrero Hernández en la base de datos de los estudiantes del Politécnico, no sé cuántos voy a encontrar. Pero ya cuando Guerrero Hernández Ángel, todavía a lo mejor encuentro varios, ¿eh? Y tengo que identificar que ese alumno tiene boleta 219-60. Si esa es su boleta, entonces es mi estudiante porque está en UPIXA. Entonces, tengo que hacer varias validaciones para identificar que realmente esta persona es la que yo busco. Si yo escribo la boleta y digo 2019-60-21-80, perdón, no era la de porque 60-19, pues inmediatamente me va a entregar el dato de Ángel. ¿Sí está claro? Entonces, la llave primaria me va a identificar unívocamente a los alumnos, a los empleados, al platillo. Entonces, ese identificador o llave primaria debe de ser corto, fácil de escribir, no sea muy largo, porque si lo hago muy largo, pues la captura puede tener errores de dedo y entonces no estoy capturando el dato como yo lo quisiera. Y eso a la larga me traería problemas. Entonces, esa es otra de las cualidades. Mi llave primaria debe de ser corta, fácil. Por ejemplo, en su boleta dice el año en que ingresaron y los siguientes dos dígitos son de la escuela en la que están, que es UPIXA. En algunos casos, no sé por qué, no les cambiaron la boleta a la de UPIXA, sino traen la boleta de la vocacional. Estoy viendo aquí. Muy bien, pues comenzamos. Pero normalmente todos tienen boleta de UPIXA. Contingencia me avisan. ¿Sí está claro? Se queda grabada para aquellos compañeros que no nos puedan acompañar. ¿Qué es un atributo alternativo? Un atributo alternativo en el modelo relacional es cualquier atributo por el que puedo hacer búsqueda. Por ejemplo, puedo hacer una consulta que diga, quiero todos los estudiantes que están inscritos en la secuencia 3NM60 de la materia N307. Entonces estoy buscando dos datos y entonces me va a entregar un listado del 1 al 44 de mi grupo. ¿Sí está claro? Entonces puede ser que un atributo alternativo para las búsquedas se vuelva el grupo, se vuelva la secuencia, la carrera en la que estoy estudiando, porque es un atributo que me va a permitir hacer una búsqueda. ¿Lo puedo declarar como alternativo o no? Sí, pero en el modelo relacional me permite escribir la consulta con un select y yo digo el atributo que quiero y qué valor debe de tener y él me lo entrega. Entonces no es tan obligatorio que yo escriba cuáles van a ser mis identificadores alternativos. Y la llave foránea, que todavía no vemos que es una llave foránea, pues no es más que la llave que me va a permitir ligar dos tablas, ¿no? En donde, en el caso que habíamos visto del profesor y el alumno, bueno, pues el profesor va a poder en la clase o no decía clase curso, perdón, curso. En el curso va a tener el identificador de qué profesor lo va a dar y entonces cada curso tiene un identificador del maestro que dé la clase. Cuando quiero saber lo del profesor, con el ID del profesor voy a la tabla de profesor y entro sus datos. Para eso me sirve una llave foránea. ¿Ok? ¿Hasta ahí dudas?
¿Ninguna? No, profesora, todo va bien. Todo va, ok. También cuando estamos viendo el modelo entidad-relación vamos a encontrar que este es el modelo entidad-relación extendido u orientado a objetos, en donde ya estamos hablando de interrelaciones como esta que se llama reflexiva, y es un caso particular en el que esa entidad se puede relacionar o asociarse con... sabemos que un tema de un libro, por ejemplo, va a tener subtemas, pero ese subtema pertenece a un tema. No tener una tabla que diga tema y otra que diga subtema con los vientos, mejor le pongo que ese tema va a conformarse de subtemas y le puedo poner como podríamos decir un empleado. La tabla empleado va a tener un jefe, pero resulta que el jefe de ese empleado también es empleado. Y entonces el empleado va a tener un identificador, su nombre, paterno, materno, y va a decir quién es su jefe. Y entonces va a decir la clave, que va a ser la misma del empleado. Cuando yo quiero saber quién es su jefe, con esa clave regreso a esa misma tabla y busco la clave del empleado y me va a aparecer el nombre del jefe. ¿Sí? Y entonces en lugar de tener dos tablas, una para empleado y otra, en una sola tengo los empleados, pero hago referencia a esa misma. Por eso se llama reflexiva. ¿Ok? Bueno, ya les había yo dicho de las relaciones, ¿no? En donde un profesor elige un curso, un profesor puede impartir N cursos, un estudiante se matricula en varios cursos y un curso tiene N estudiantes. Ok. Bueno, ya esto es la de la cardinalidad, que creo que ya se las expliqué más de 2 veces, ¿no? Que define el número máximo y mínimo de ejemplares de un tipo de entidad que se van a interrelacionar con otro. Donde un empleado puede tener N empleados o puede ser un departamento que es de nueva creación y que en un momento no tenga empleados, entonces podría ser que un departamento tenga 0 empleados o un departamento tenga N empleados, o simplemente un departamento tenga un solo empleado. Entonces, las posibilidades estas se obtienen dependiendo del contexto. Ok. Y bueno, ya vimos que la interrelación debe tener un nombre, va a tener el número de entidades que participan en la interrelación, que es el grado. Tenemos 1 o 2, dependiendo. El tipo de correspondencia, que es el número que asocia a la entidad con la interrelación, y el rol que tiene esta interrelación. También vamos a tener atributos en las interrelaciones. Eso es importante que nos demos cuenta que a veces es importante porque, por ejemplo, un curso tiene una edición, como el curso de construcción de base de datos de la secuencia 3NM60, pues tengo que ponerle un dato que la define en particular, que es el periodo escolar. Y en este caso es 2022. Esa fecha hace que la unión que está entre el curso y la edición, sepamos cuál es de la que estamos hablando. Lo mismo sucede cuando un hombre y una mujer se casan. La relación es el matrimonio, pero el matrimonio empezó en una fecha en específica. Y entonces es importante definir la fecha en la que se lleva a cabo la interrelación. Igual puede ser de 1 a muchos, de 1 a 1, de 1 a n. Es importante identificar que algunos atributos van a tener interrelación si fuera necesario. Vamos a encontrar algunas cosas o restricciones de los usuarios que nos van a hablar de representarlas gráficamente, ¿no?
Y es el caso de la restricción de exclusividad, en donde decimos que dos o más tipos de relaciones tienen una restricción de exclusividad con respecto al tipo de entidad que participa en ambas interrelaciones, cuando cada ejemplar de tipo de entidad solo puede pertenecer a un tipo de la interrelación, pero no al otro. Y esto quiere decir que el profesor o imparte o recibe el curso. No puede hacer las dos cosas. ¿Ok? Pero también nos vamos a dar cuenta que esa restricción todavía puede ser un poco más fuerte, en el sentido que decimos que la restricción que vamos a imponer es que el profesor cualquiera esté impartiendo o recibiendo el mismo curso, es decir, que otro del profesor esté unido a un ejemplar del curso mediante la interrelación imparte. No podría estar unido al mismo ejemplar de recibir el curso. ¿Qué significa? Que o imparte o recibe, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y eso se llama exclusión. Y en la que sigue, que es inclusión, la restricción es un poco más fuerte, en donde decimos que si el profesor imparte un curso es porque previamente ha recibido el curso. Entonces, son situaciones que vamos a ver en diferentes casos de los ejercicios. Último, vamos a ver que hay una forma de facilitarnos el trabajo. Cuando tenemos datos de personas, por ejemplo, en UPIXA, todos tenemos un atributo que nos va a validar unívocamente, como su boleta o el número de empleado en el caso de nosotros, los maestros. Tenemos nombre, tenemos ciertos datos generales, dirección, teléfono, persona responsable a lo mejor, a quien avisar en caso de, ¿no? Pero resulta que esas personas que estamos en UPIXA, que debimos de ser alrededor de 17,000 personas, yo creo, podemos separarlas en dos grandes rubros. Uno que es todos los profesores y otro que son todos los estudiantes. Y entonces para los estudiantes ya vamos a tener atributos más específicos como boleta, carrera en la que están, el turno en el que estudian, el semestre en el que están, etcétera, etcétera. Y de un profesor podemos encontrar datos como la academia a la que pertenece, su horario, qué materias imparte, etcétera, etcétera. Cuando yo le pongo una línea que atraviesa esta curva que se ve ahí, significa que es la que está en UPIXA, puede que sea o profesor, no puede ser los dos. Le da como o uno o el otro. Y ese profesor todavía lo podemos dividir en dos grandes rubros, uno que es doctor y otro que no es doctor. Los que tienen doctorado y los que no tenemos doctorado. Y todavía podríamos haberle agregado en persona otro tipo de persona que está en UPIXA, que son los trabajadores administrativos. Y entonces, esto de hacer un sistema que involucra a todas las personas de UPIXA para hacer el sorteo del número de estacionamiento, no tendríamos que ir a la parte ni de profesor, ni de doctores, ni de no doctores. Deberíamos estar atendiendo en donde tengo a todas las personas para verificar quiénes son las que necesitan el espacio de estacionamiento y hacer un procedimiento para asegurar que la mayoría puedan, por turnos, no lo sé, hacer uso del estacionamiento. Pero entonces hago en la tabla de persona, no en la de profesor, no en la de estudiante. Entonces, este tipo de representación y de forma de guardar los datos me ayuda porque si lo veo de arriba a abajo, lo vuelvo más especializado a diferente nivel, porque en lugar de buscar el total que dijimos que éramos como 17,000 personas, 18,000, me voy a profesor, sé que profesores hay 800. Entonces, los procesos que corra yo para profesores es más rápido, más eficiente con la tabla de profesores, que son 800, que irme al de persona y separar primero a los profesores. Y de los profesores
es hacer el procedimiento. Entonces, este tipo de presentación del modelo entidad-relación a través de la generalización o especialización nos va a permitir hacer más eficientes mis búsquedas o mis consultas. Porque igual cuando necesito ver cuántos estudiantes están inscritos en qué turno, cuántos estudiantes son regulares, cuántos son irregulares, de irme a los 17,000, pues aíslo a los que son profesores, de todos los que estamos en UPIXA, aíslo a todos los administrativos y me voy solo a la tabla de estudiante y en la tabla de estudiante hago las búsquedas pertinentes. Y alguien me podía haber dicho, oiga maestra, es que todavía lo podemos volver más especializado si los estudiantes los dividimos por carrera. Y puede ser, ¿no? En donde tuviéramos carrera de ciencias de la informática, ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tendríamos 5 tablitas más especializadas en donde voy a tener información pertinente a cada alumno de la carrera, en lugar de buscar en los 16,000 alumnos que tengo inscritos. No sé si esta parte de este diagrama les queda un poco más claro. La búsqueda, pero se hace un poco Sí, es como desmenuzarlo más, ¿no? Ajá, juntar los datos que similares, que los puedo identificar como es el caso de los estudiantes por carrera, que me hace mucho más sencillo la búsqueda que irme al total que tenemos. Estos formatos que les di es de la entidad-relación orientada a objetos. ¿Ok? Que ya me permite tomar, esto de hecho pues se utiliza, este diagrama, esta generalización, se utiliza en el diagrama de clases y se utiliza en UML cuando hacemos, por ejemplo, tipo de pago, ¿no? Y lo puedo desglosar, tipos de pago pueden ser en efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, puede ser hasta vale de despensa, ¿no? En el caso del que hicimos, y entonces me permite separar para que yo tenga información concreta de cada tipo de pago y me facilite almacenar los datos para mejorar el tiempo de respuesta. ¿Ok? ¿Dudas? Todas. ¿Cómo es que Entonces vamos? podemos decir que es como filtrarlo, ¿no? Para simplificar. Sí, pero ya lo haces desde el diseño de tu base de datos. Ya no tienes que hacer esos filtros después. Sí se podría, pero te facilita más el trabajo para el manejo. Por ejemplo, lo que hacen las señoritas ahí en control escolar, que va, cada ventanilla tiene la señorita acceso solo al pedacito de información de su carrera y ella solamente puede hacer ciertas operaciones. Y entonces ya tengo separado, después puedo reconstruir la información y lo puedo hacer, pero de momento me facilita el manejo de los datos. ¿Ok? ¿Dudas? Todas, ya lo sé, porque van a surgir cuando tengan que analizar lo que, pues el ejercicio, ¿no? El ejercicio que toque hacer. A ver, ahora les voy a... Esto lo voy a subir también ahí a la página a los archivos. Ya voy a compartir otro archivo. Bueno, es una hojita. ¿Ya la ven? Sí. Sí. Ok, ese es un ejercicio que viene ya un poco mucho desglosado. Dice, problema de diseño de base de datos. Supongamos que se nos ha encargado el desarrollo de un sistema de información. Fíjense bien cómo maneja la definición. Un sistema de información para una galería de arte. Tras analizar el problema, hemos obtenido la siguiente lista de requisitos.
Aquí ya no me están diciendo, pues tienes que indagar. Aquí te están diciendo ya qué son los requisitos que tenemos. Dice, el sistema ofrecerá información acerca de las distintas exposiciones que estén programadas. De ellas se deberá tener un título, la descripción, la fecha de inauguración y la fecha de clausura. En cada exposición se expondrán obras de distintos artistas. Cada obra vendrá identificada por un número de registro. El sistema informará acerca del título, el artista, el estilo, el precio de salida de cada una de las obras de arte expuestas en las exposiciones. Cada obra tiene un propietario, que suele ser el artista que la creó, aunque no es necesariamente así. Las obras expuestas se pueden comprar haciéndole ofertas a sus propietarios. Al término de la exposición, el propietario de la obra puede vender la obra a la persona que haya realizado la mejor oferta. Nota: es esencial que la base de datos no se almacene datos de forma redundante. ¿Esto qué significa? Que no tengamos datos, los mismos datos almacenados en diferentes entidades. Para lo cual hemos de tener en cuenta que una misma persona puede ser propietaria de una obra de arte y realizar ofertas para comprar otras obras de arte. De hecho, incluso puede ser responsable de la creación de alguna de las obras expuestas. Y dice, diseñe una base de datos relacional para el problema planteado. En este caso, no vamos a hacer una base de datos relacional porque todavía no vemos el modelo relacional, pero sí vamos a poder identificar las entidades, los atributos correspondientes a cada una de las entidades, indicando cuáles serían las claves primarias de las distintas entidades. Analizar las relaciones existentes entre estas entidades y determinar su cardinalidad, eso sí lo podemos hacer, y dibujar el diagrama entidad-relación que va a representar el modelo de datos, así como sus entidades. El modelo de datos por las entidades y las relaciones identificadas en los apartados anteriores. Ya nos dijeron el contexto, ya nos dieron algunos datos. ¿Alguien piensa que se puede mejorar el diseño de la base de datos agregándole cosas? ¿Es válido? Porque al fin del día, aunque me den los requisitos, yo puedo tomar decisiones para agregar o para incluir algún dato que se vuelva más específico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este ejercicio lo van a tratar de resolver. Yo quisiera que fuera de manera individual. Porque las dudas salen de manera individual. Si nos fuéramos hacerlo en equipo, a veces se vuelve complicado. Yo pensaría que este primer ejercicio lo hiciéramos de manera individual. ¿Cuándo lo tienen que entregar? Pues yo dijera que el viernes. Yo sé que estamos en fecha de exámenes, etcétera, etcétera, pero no es muy complicado el ejercicio, que está muy pequeñito y creo que estaría bien poder trabajar. Obviamente, si alguien quiere interpretar mejor con el caso de uso, está bien, aunque aquí ya me están dando las entidades, o solamente definir entidades, hacer el diccionario de datos y hacer su entidad relación. ¿Dudas? Eso también lo voy a subir ahí a los archivos. Vale. ¿Los dejé mudos? Sí, esta tarea la vamos a subir al blog de notas o va a hacer la asignación. Quisiera que fuera en el blog de notas mejor. O bueno, como ustedes me digan. Si quieren, abro la tarea. No, mejor en el blog de notas, profesora, por si hay observaciones, poderlas modificar rápido. Sí, también. es más fácil, que nos realice las observaciones ahí. Sí, yo también eso digo. No olviden que hay que subirlo como forma de impresión para que a mí también me facilite
la revisión y no tenga yo que estarlos descargando, porque si no luego me pide que yo los descargue, entonces los tengo que descargar para abrirlos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no hay dudas? Pues no, Creo que no, pero por el momento no. Ok. Bueno, si quieren empezarlo a hacer porque nos queda media hora y vamos viendo dudas, o quiere alguien que le revise aquí el anterior y lo vamos revisando, o se quieren desconectar y solo me quedo con los de las dudas, como me digan. Por lo pronto me descarga la lista. Ok, ya la descargué. Entonces ustedes me dicen, ¿qué hacemos? ¿Ya bye? Bye, besos, maestra. Vamos a desayunar ya. Ay, quisiera, pero no, tengo 2 días sin comer. Ay, Dios. ¿Y eso? Les digo que estoy Tiene más enferma, razón. no sé ni qué tengo, más bien eso es lo más del asunto, algo tengo en el estómago. Pero de todos modos tiene que comer, no se puede que... Eso es lo que yo digo, pero me comí hace un ratito un té y una galleta y como que no me cayó tan. Hágase una manzanita hervida. Fíjate que eso no pensé, en cocerme una manzana. Sí, nada más le echa poquita canelita y sin azúcar, porque el azúcar cae pesado. Ok, muchas gracias, Brenda. Pues muy amables. Si no tienen dudas, si quieren me quedo con los que dijimos los podíamos conectar y vamos viendo sus ejercicios. ¿Les parece? Y todos los demás ya se pueden ir a desayunar, comen rico, unos chilaquilitos, qué sé yo, una guajolota, algo. Vale, profesor. ¿Sale? Que tenga buen día, profesor.